Es posible que una de las mejores analogías para entender la idea del pensar objetivo sea la del teléfono descompuesto, que ilustra las distorsiones y la pérdida de objetividad que sufre una idea conforme va pasando de una persona a otra, como puede apreciarse en la siguiente secuencia. Esto es lo que el Departamento de Mercadotecnia pidió. Así es como lo ordenó el Departamento de Ventas. Este es el diseño del Departamento de Ingeniería. Producción lo llevó a cabo en esta forma. Así fue como lo instaló la planta, y esto es lo que el cliente quería desde el principio. Pensar objetivamente consiste en lograr que una idea, percepción o imagen que se piensa corresponda en sus características con el objeto al que se refiere dicha idea o imagen. Este objeto puede ser una realidad concreta, por ejemplo, un columpio, o alternativamente puede ser una abstracción o algo imaginario, por ejemplo, un concepto o una melodía. En el caso del teléfono descompuesto, la idea que cada uno de los encargados llevó a la práctica fue muy diferente de la idea que le fue comunicada. Cuando se aplica esta singular herramienta, el pensamiento es objetivo en la medida en que corresponde al objeto o idea con la que se inició el proceso de pensar, sin que nada sobre o falte hasta donde sea posible. ¿Es esto factible? ¿Cómo lograr la objetividad desde la perspectiva indudablemente subjetiva de la persona que piensa? Eso será parte de este primer apunte. Por lo pronto, habrá que advertir que hay cualquier cantidad de argumentos a favor y en contra de esta posibilidad. Esta circunstancia convierte a la herramienta del pensar objetivo no solo en una interesante oportunidad en lo que toca a los procesos de desaprender y aprender, sino además en un verdadero reto para la reflexión, especialmente en estos tiempos en los que impera el desinterés por entender y sobre todo aceptar lo real por lo que es y no por lo que quisiéramos que fuera. En este punto es conveniente destacar algunas de las principales características del pensar objetivo. En todo acto de pensar, se suman a la información que percibimos aspectos de nuestros prejuicios, experiencias previas, emociones y actitudes. La mente es recinto natural del sujeto y su subjetividad. La objetividad es construida y regulada desde el sujeto. Al igual que todas las demás herramientas para desaprender y aprender, pensar objetivo es una acción, un movimiento, un verbo. Por ello, se entenderá mejor si lo visualizamos como un proceso, por ejemplo, el de enfocar la lente de una cámara hacia un objeto, con la intención de percibirlo o representarlo con la mayor nitidez posible en nuestra mente, tal y como es en sus diferentes aspectos cualitativos y cuantitativos. La posibilidad de objetividad es mayor cuando se piensan o expresan afirmaciones cortas, relativas a hechos y no a opiniones, sin adjetivos calificativos, construidas preferentemente en tercera persona, enfocadas a los efectos de la acción y no al sujeto. Por ejemplo, la luna es el satélite de la Tierra. El agua contiene hidrógeno. Pensar objetivamente se va haciendo más difícil conforme se pasa de afirmaciones cortas a juicios y argumentos más extensos, donde el contexto juega un papel más activo y aumenta la posibilidad de incorporar adjetivos o juicios respecto del objeto que se piensa, o se enfocan al sujeto como por ejemplo, me gusta más el frío que el calor. Todo lo que leo en Facebook es verdad. De esta manera, objetividad y subjetividad no son excluyentes, sino complementarias. Por ello es conveniente percibir la herramienta del pensar objetivo como un proceso de aproximaciones sucesivas, que busca lograr la mayor objetividad posible de manera similar al proceso de enfocar el lente de la cámara. Hacerlo funcionar puede implicar, por ejemplo, mejorar en el dominio del lenguaje y las palabras, sustituir adjetivos por hechos comprobados, reconocer e incorporar otras evidencias y puntos de vista además de los propios. El proceso puede llevar tiempo y práctica, con modificaciones en partes o la totalidad del pensamiento resultante. Pensar objetivo no es necesariamente tener razón o lograr la verdad a la primera. Tampoco está condicionado al uso de números o mediciones exactas. Datos cuantitativos o cualitativos pueden formar parte de un pensamiento objetivo,
junto con otros elementos que le dan significado. Por sí solo, un dato no es ni objetivo ni subjetivo, es simplemente un dato. El pensamiento es más objetivo en la medida en que se logra una mayor correspondencia del resultado, es decir, la idea pensada, la imagen o el enunciado formulado, con respecto a lo que se está pensando. Lograr la mayor objetividad posible en el pensamiento es más importante cuando nos afecta o afecta a otras personas. Por ejemplo, en las relaciones médico-paciente, profesor-alumno, padres e hijos, gobernantes-gobernados. En estos y en otros casos, afirmar con apego a los hechos comprobados o no hacerlo puede tener consecuencias de trascendencia. Lograr credibilidad y confiabilidad implica congruencia y consistencia a través del tiempo. Perderlas es mucho más fácil. La relación entre ciencia y sociedad es un buen ejemplo de problemas de credibilidad y confiabilidad en su objetividad. Veamos, por ejemplo, el tema del cambio climático en el planeta. Los científicos insisten en que se trata de una realidad objetiva, apoyándose para ello en múltiples investigaciones. En el pensamiento que organiza y acompaña la investigación sobre este tema, se ha tratado de llegar a la verdad manteniendo 3 atributos que constituyen la columna vertebral de la objetividad en la ciencia. 1. El apego a los hechos. 2. La exclusión de valores, supuestos o intereses provenientes del contexto social de las investigaciones. Y 3. La exclusión de sesgos, prejuicios o intereses de los propios científicos. Mantener estos atributos ha implicado, en primer lugar, ser conscientes de ellos y de su importancia. Ha requerido también de atención y tenacidad para evitar que, por cualquier razón deliberada o accidental, la búsqueda de la verdad se vea influida por errores en cualquiera de los 3 aspectos mencionados. Quienes pregonan incredulidad, desconfianza o francamente la negación del cambio climático tendrían por su cuenta que demostrar la objetividad de su pensamiento, bajo la premisa de que el pensar objetivo no se da por decreto, ni se compra o lo regalan en las redes sociales, sino que, en cambio, es el resultado de un trabajo deliberado y riguroso. La mayor parte de nuestros pensamientos poco o nada tienen que ver con la objetividad. Es más común porque es más rápido y fácil sacar del cajón de nuestra memoria supuestos, creencias, gustos y disgustos y adjetivos, muchos adjetivos, que nos permiten dar una opinión a la que equivocadamente queremos ver como un pensamiento objetivo o verdadero. Y es que, efectivamente, además de que implica mayor esfuerzo, dominio del lenguaje y atención, hay otras muchas circunstancias en contra de la correcta aplicación de esta herramienta. El factor crítico sigue siendo la verdad, es decir, la veracidad que le da sustento a la objetividad de un pensamiento. Algunas de las razones que hacen del pensar objetivo una tarea no tan fácil como pudiera parecer en un primer momento son, por ejemplo, el hecho de que puede haber credibilidad y confiabilidad sin que haya veracidad. De hecho, cada vez parecen separarse más los caminos de la búsqueda de la verdad y la búsqueda de seguidores digitales, cosa que ayuda mucho al modelo de negocio y aspiración fundacional de las llamadas redes sociales. Y desde luego está el tsunami de la llamada posverdad, que propicia conspiraciones sin límite, afirmaciones generales y juicios sumarios que solo excepcionalmente corresponden a hechos aislados. Adicionalmente, la aplicación de la herramienta del pensar objetivo enfrenta la dinámica de cambio en todas direcciones, que hace que una reflexión objetiva hoy tenga que ser revisada mañana. Por ello, la objetividad del pensamiento se refugia en lo próximo, en el dato inmediato, alejándose de los juicios, argumentos y sobre todo de los principios éticos que, paradójicamente, representan su mejor sustento. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Pensar objetivo en un noticiero de la radio o la televisión.
El propósito de este proyecto es hacer una valoración de las principales afirmaciones de un conductor de noticiero de radio o televisión desde el punto de vista del pensar objetivo. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en estos proyectos, sino construyendo otros, combinando en ellos otras herramientas.